Estimados compañeros, tengan ustedes un excelente día. Bendiciones para todos. Gracias al gran arquitecto del universo, pues todavía nos podemos ver a través de esta maravilla. Hoy vamos a iniciar la tercera semana del curso de medicina forense con un tema que pues es muy importante para el acontecer de ustedes en cuanto a tener el conocimiento de los documentos o de la documentación que el médico puede extender, y estos pueden constituirse posteriormente en una evidencia. Así que vamos a iniciar la tercera semana como les indicaba, y el tema que vamos a desarrollar es el informe médico legal. Así que, sin más preámbulos, iniciamos el curso. El objetivo del tema es que el estudiante comprenda que todos los documentos en los cuales se pueden expresar criterios provenientes de los profesionales de las ciencias de la salud en cualquiera de las ramas o especialidades que existen, pueden constituirse en procesos verdaderos y reales, de los que puede derivar de que todo servicio de esa naturaleza puede conllevar a un proceso de investigación, a una investigación de tipo criminalística, en la cual se necesitan los medios de prueba mediante los cuales pueden ser verídicos y fehacientes, y estos posteriormente se pueden constituir en elementos probatorios en el momento de un juicio. El informe médico legal. El informe médico legal es el medio a través del cual el profesional de la salud puede establecer la legalidad o veracidad de un documento que va asignado y va sellado por él. Es decir, lo calza con su firma, y esto es lo que le da el criterio, y además de colocar su sello profesional en el cual consta su número de colegiado. Ya está de más decirles que según los decretos gubernativos de cualquiera de los colegios, si el profesional no está colegiado activo, lo que haga carece de veracidad. Disculpe. Es un documento que se puede rendir a solicitud del juez, del fiscal del Ministerio Público, competente en asuntos de orden médico que tienen atingencia para la administración de la justicia. Pueden solicitar el informe el fiscal del Ministerio Público o un juez competente, como les había indicado. ¿Quién emite el informe? El médico forense, todo médico y cirujano colegiado activo que atiende el caso, o en su defecto, el director del centro hospitalario, ya sea este público o privado. O bien, en su defecto o en última instancia, pueden ser los directores de los puestos o de los centros de salud que hagan referencia a su nombramiento. ¿Cuáles son los tipos de informe? Existen además subtipos en los cuales puede
solicitarse una aclaración, la cual va a significar una mayor explicación sobre los aspectos que probablemente por la terminología no fueron comprendidos por terceros, o bien en un caso específico por la autoridad competente. En cuanto a la ampliación, es una extensión de los aspectos que se fue establecida de una forma muy breve, o bien que se omitieron las situaciones en las cuales quieren establecerlo. Entrando en materia, el certificado. El certificado es un documento que da constancia de forma escrita de un hecho o hechos en los cuales el médico ha comprobado y queda relevado de su obligación del secreto profesional. Esto, compañeros, es un tema muy importante porque recuérdense que igual que los curas, los médicos, lo que escuchamos, lo que vemos o las evaluaciones que se hacen por ética profesional no se pueden divulgar a terceros, salvo en estas obligaciones de tipo legal en que queda eximido ese proceso ético y del juramento hipocrático. Se trata entonces de establecer y de hacer constar en ausencia o bien la existencia de alguna enfermedad. No va dirigido a nadie en particular, sino que la generalidad es a quien interese o bien a quien haya solicitado la consulta o a quien concierne. Por su parte, el dictamen es un documento emitido por orden de la autoridad judicial para que el perito le ilustre acerca de los aspectos médicos de hechos judiciales o administrativos, y los podemos dividir en 5 fases. Según el artículo 234, que será fundado y que contendrá una relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados posteriores. La consulta. Este es un informe breve que no sigue un ordenamiento preestablecido y no se puede disponer de él en forma escrita o verbal. Se emite con el propósito de estimar algún aspecto relativo a las personas o bien a los hechos. Existen las fases que les mencionaba que son 5. Se inicia con el preámbulo, donde consta el nombre, el título, el lugar de residencia, la autoridad judicial que solicita el objetivo del informe. Luego, la exposición de motivos, el cual significa la descripción del objeto, personas o bien hechos, y por último, las situaciones realizadas. Luego viene la discusión. Esta la establecemos a través de una evaluación que se relaciona con los elementos y fundamentalmente tiene que ver muy íntegramente o vinculadamente con las conclusiones que se van a emitir. Las conclusiones. Acá se sintetizan de una manera clara y objetiva la o las opiniones del perito, hasta llegar a lo que se conoce como la fórmula final, que no es más que la disposición del señor juez para cualquier información adicional que considere prudente o pertinente.
la firma y el número de colegiado del médico. Los documentos médicos legales. Estos documentos se emiten de forma escrita por un profesional de la medicina, exponiendo de manera libre o bien por mandato judicial, en la cual se va a informar del estado de salud de una determinada persona. El informe lleva también implícito un informe clínico, que es un documento expedido con la finalidad clínica o terapéutica que está vinculada a la recuperación del paciente. En estos documentos, por lo general, no se emiten juicios de valor respecto a los hallazgos de salud encontrados en el paciente. De tal forma que los documentos médico-legales se subdividen en 4 fases o 4 diferentes tipos de documentos. El nacimiento, que es el documento que se emite por un profesional de las ciencias médicas en el momento de la atención del parto y que generalmente tiene como producto un recién nacido. Sin embargo, este documento establece el género, el peso, el APGAR, que es las condiciones en las que el recién nacido nace, para que sea inscrito en el Registro Nacional de las Personas y se lleve la estadística pertinente y se valoren las tasas nacionales en cuanto a la natalidad, en cuanto a las tasas de nacidos vivos por 1000 habitantes, etc. El certificado, el documento de buena salud. Este se emite a solicitud de un tercero al médico. El propósito es dictaminar que en el momento de la evaluación y de suscribirse el documento, el sujeto se encuentra gozando de buena salud, es decir, física y mentalmente debe de encontrarse en equilibrio. Si el médico lo considera pertinente, se deben de complementar con exámenes de gabinete o bien imágenes diagnósticas, de ser necesarias, para justificar no solamente el criterio clínico, que en algún caso se puede considerar subjetivo, sino reafirmar este criterio o esta impresión clínica con documentos que son indubitables. Los documentos legales de matrimonio. Este debe establecerse a raíz de la ceremonia que se va a llevar a cabo. Me refiero específicamente a la ceremonia civil, y va a establecer que cualquiera de los cónyuges futuros o bien uno solo goza en el momento de establecerse y de emitirse el documento de un proceso de equilibrio físico y biológico, así como también es indispensable establecer que no tiene ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual, debiéndose mandar a realizar las pruebas de ELISA o de Western Blot, que son las que nos van a establecer que no posee el síndrome de inmunodeficiencia. También es imprescindible mandarle a hacer exámenes para determinar si es portador de sífilis.
o bien con el fin de dictaminar y tener las pruebas de gabinete que certifiquen lo conducente, es decir, que se encuentran negativas. Y posteriormente está el documento del embarazo. El embarazo, cuando ya es de más de 4.5 semanas, pues ya hay evidencia del crecimiento uterino y se puede ver a simple vista. Sin embargo, dentro de las distocias que existen, se establece el embarazo hidatidiforme, el cual no presenta ningún ser vivo dentro de la cavidad uterina, sino que es una masa que incrementa su tamaño y que pues podría equivocarse. Y esta es una de las formas por las cuales se debe de establecer los exámenes de gabinete y los exámenes diagnósticos de ultrasonido pertinentes. Este documento es el que emiten los profesionales de la medicina, haciendo constar que la paciente se encuentra en estado de gravidez, debiendo indicar las semanas que el feto tiene de vida, así como también estableciendo la condición de salud de la madre y su edad, pues es indispensable considerando un elemento fundamental como son los embarazos de alto riesgo. Los embarazos de alto riesgo se tipifican en las zonas limítrofes. Entre más joven es un paciente o una paciente en este caso, mayor riesgo corre el embarazo. Y entre más edad tiene la paciente, de igual forma corre un riesgo y se le denomina embarazo de alto riesgo. Por lo cual, este documento debe establecer qué tipo de embarazo a juicio de quien suscribe. Los documentos médico-legales. El de enfermedad. Estos son documentos que emiten los galenos cuando posteriormente de un examen físico son complementados con imágenes diagnósticas o exámenes de gabinete a solicitud con el propósito de establecer la o la patología que aquejan al paciente, describiendo el proceso de enfermedad, estableciendo la medicación farmacológica, los métodos diagnósticos establecidos, tratamiento y si fuese necesario, las consultas o interconsultas con otros profesionales y cualquier otra condición que a juicio del médico considere pertinente para establecer de una manera fehaciente la salud del paciente. Los certificados de defunción son documentos que ya se encuentran impresos por el RENAP, el cual el médico le da la validez y lo certifica, en la cual se hace constar las causas que propiciaron el fallecimiento del mismo y el lugar, la hora y las condiciones de su muerte, indicando la causa directa. Por ejemplo, diabetes mellitus descompensada, neumonía secundaria a COVID, así como también se debe hacer constar que carece este documento de valor monetario. El cobro que se hace es de los honorarios profesionales de quien certifica, no del valor intrínseco que posee el documento,
porque per se el documento sin la certificación médica no tiene ningún valor. Y hay un evidente problema en la inhumación de los restos de la persona. Entonces, no se cobra por el valor del documento, sino por certificar el mismo. Documentos de complacencia. Estos documentos generalmente se circunscriben a certificados médicos que emiten los profesionales a solicitud del interesado, en donde se hace constar datos ficticios o bien no verdaderos sobre determinada condición de salud del paciente, asociándolo con enfermedades supuestas o condiciones inherentes a su salud, en la cual está penalizado, como ustedes ya saben, por nuestro ordenamiento jurídico, según el artículo 326 del Código Penal, considerando esta situación como falsedad documental o falsedad en certificado. Y la anamnesis. Si circunscribe al llenado de la ficha clínica de todo paciente, ya sea en el ambiente o en el ámbito privado o público, en el cual se le practica un examen físico y se llena una ficha de salud, la cual generalmente está preimpresa y únicamente se va haciendo la revisión por sistemas y llenando. En esta se establecen los antecedentes de la infancia y de la vida adulta, los cuales se circunscriben a antecedentes de vacunación, antecedentes de enfermedades familiares, antecedentes quirúrgicos, en el caso de las damas, obstétricos, de los partos, de los abortos, de los óbitos fetales, etc. De tal forma que esto es muy importante y se debe dejar constado en un documento médico legal, pues posteriormente puede dar origen a un sinnúmero de situaciones. O bien lo puede secuestrar el Ministerio Público en cuanto a verificar si lo que se estableció en su momento es lo que en otro momento en particular puede estar aquejando al paciente. En cuanto a los documentos médicos legales, existen los registros médicos. Estos documentos son utilizados habitualmente en el área de la COEX, conocida como consulta externa y o hospitalización de un paciente. Esto indistintamente en hospitales públicos y privados. Esto puede constituirse en el área pública o privada en cuanto a los elementos constitutivos del mismo, para finalizar este documento con una impresión clínica respecto al estado de salud del paciente, su evolución, el tratamiento farmacológico establecido, los exámenes diagnósticos y de gabinete solicitados, en los cuales podemos establecer como imágenes diagnósticas radiografías, resonancias magnéticas, la tomografía axial computarizada, ultrasonogramas, electrocardiogramas, Holter y toda la gama de exámenes de gabinete, así como establecer la o las interconsultas con otros profesionales de la medicina que nosotros consideremos pertinentes, con el propósito de establecer criterios de diagnóstico y fundamentalmente procesos de tratamiento de los pacientes que se encuentren ambulatorios
o bien se encuentren en procesos de hospitalización o requieran la misma. También es de vital importancia en este mismo tema definir y determinar la evolución del paciente, no solamente en cuanto a la temporalidad, sino que también establecer los procesos de mejoría y en algunos casos, sobre todo en los seguros, es importante por los costos que tienen en las primas de seguro. En cuanto a la prescripción o receta, este es un documento de índole personal que es redactado por el médico tratante en el cual se hace constar el fármaco, ya sea de manera o de nombre comercial o bien su nombre genérico, los miligramos o los gramos que constituyen el mismo y lo más importante, la dosis en el cual se debe de tomar este medicamento en cualquiera de las vías, ya sea por vía oral, por vía parenteral o por vía rectal, dependiendo, y en algunos casos también se puede establecer como los óvulos vaginales, por esa misma vía se puede definir. Esto es importante para que el paciente sepa el tiempo en el que debe de consumir el producto. Ustedes ya saben que todos los productos químicos presentan procesos o problemas secundarios. Esta medicación es a criterio del médico tratante, en el cual el dependiente de la farmacia no debe cambiar ni de otorgar otro medicamento, pues puede tener una sinergia con el prescrito, ya que de ser así va a eximir al médico de cualquier responsabilidad en el proceso de la emisión y firmar bajo su responsabilidad este documento, pues nos está cumpliendo con lo que en él se requiere. Está además decirles que en los países del tercer mundo como el nuestro, o si quieren de América Latina, con muy raras excepciones, no se respeta los criterios clínicos ni farmacológicos que están establecidos en una prescripción o receta. Es decir, como ustedes ya han podido escuchar, esto es de vital importancia, pues no es de la misma calidad un medicamento genérico que un medicamento de investigación. Con fines o con propósitos nada más de su información, les voy a comentar que los laboratorios que se dedican a la investigación y encuentran o descubren una sal o una fórmula, ellos tienen exclusividad en utilizarla durante 10 años. Posteriormente a eso, ya esa sal la puede hacer o elaborar la materia prima cualquiera, con las diferencias de la calidad y de que los medicamentos tengan los miligramos establecidos dentro de la prescripción. Es decir, si los miligramos no son los adecuados o la manufactura del medicamento es de dudosa procedencia, estos evidentemente no harán los efectos terapéuticos que el médico espera en cuanto a la evolución de la enfermedad del paciente. Por eso es que es tan importante de no automedicarse y mucho menos ir a la farmacia a decirle a gente que no sabe los efectos farmacológicos, sino que únicamente de oír y de su experiencia empírica
medican a las personas. El médico como perito o experto. Cuando el médico le toca el peritaje o le corresponde el peritaje, es una persona que posee determinados conocimientos de tipo científico, técnico o práctico y va a informar bajo juramento al juzgador respecto a puntos de litigio en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia. El informe médico pericial. Este informe es emitido con la finalidad de trasladar a terceros, por lo general la autoridad administrativa o bien judicial, de hechos o situaciones relacionadas con la salud de una persona y su repercusión funcional. Las experiencias o los expertices son mecanismos o procesos de investigación guiados por alguna ciencia o bien un arte para poder establecer la falsedad o bien la veracidad u originalidad de un proceso que puede estar siendo utilizado como evidencia de algún hecho y en el cual pudiesen existir algunas dudas. En cuanto al orden del peritaje, según el artículo 230 del Código Penal, el tribunal de sentencia, el Ministerio Público o bien el juez que lleva o controla la investigación en el caso de prueba anticipada, determinará el número de peritos que deben intervenir y los designará según su importancia del caso o bien la complejidad del mismo. En cuestiones a plantear, atendiendo a la sugerencia de las partes de oficio o bien a petición de la parte interesada. Se fijará la precisión, se fijará de manera precisa los temas del peritaje y se acordará con los mismos, o sea, con los peritos designados, el lugar y el plazo dentro del cual presentarán los dictámenes. Las partes en ese momento podrán proponer sus consultores técnicos en un número no superior al de los peritos designados. Quiero compartir con ustedes los antecedentes históricos de la pericia, que ya sabemos que es un recurso penal que existió desde tiempos pretéritos. Los hebreos, con la asesoría médica que consta en el Levítico, la práctica de la pericia en heridos y otras lesiones que consta en Génesis. En cuanto a que los griegos aplicaban conocimientos médicos, los romanos, ya los jueces contaban con el Coliseo. Posteriormente, en el siglo XVIII, aparecieron en las leyes de algunos pueblos de Italia, Francia e Inglaterra situaciones de pertinencia al peritaje. En la actualidad se ha convertido en un recurso obligatorio en la aplicación de la justicia penal. Las calidades que debe de tener el perito. Saber. Los problemas médico-legales deben de ser resueltos por especialistas en la materia o, en caso de ser necesario,
por profesionales que tengan conocimiento o bien nociones científicas que puedan ser aplicadas al asunto en el que se dictamina. La experiencia. Solamente en el curso de la experiencia se adquiere la destreza para ejecutar las operaciones manuales, se ejercitan los sentidos, se afina el pensamiento clínico y se aprende a comprobar lo presente, estableciéndolo o vinculándolo con el pasado. La pericia. Este es el estudio y el conocimiento, los cuales se vinculan con una visión clara de los hechos y de las circunstancias. La perspectiva que influirá en la habilidad o en la facilidad para efectuar las acciones pertinentes a un peritaje. La voluntad y diligencia. El experto debe poner en juego estas cualidades de forma evidente, integrantes de una personalidad científica y con una voluntad y firme deseo de cumplir concienzudamente con su mejor estímulo para llegar a ese fin con esmero, prontitud, de forma indubitable. La moral y la independencia. El perito debe vivir siempre en la verdad y defender lo que se cree justo, sin temor, sin complacencia, sin corrupción, insensible a los halagos o a las dádivas, o bien, por otro caso, a las amenazas, ajeno a las pasiones y a los intereses que se agitan en torno a los asuntos confiados a su honorabilidad. La norma jurídica vigente. El artículo 225 del Código Procesal Penal. La procedencia. El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar peritación a pedido de parte o de oficio, cuando para obtener valor o explicar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales de alguna ciencia, arte, técnica u oficio. No rigen las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, sin haber requerido por la autoridad competente, aunque para informar utiliza las aptitudes especiales que posee. En este caso, rigen las reglas de la prueba testimonial. Artículo 226. Calidad. Los peritos deberán ser titulados en la materia a que pertenezca, el punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. Si por obstáculo insuperable no se pudiese contar en el lugar del procedimiento con un perito habilitado, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. Artículo 227. Obligatoriedad del cargo. El desgano como perito tendrá el deber de aceptar el designado como perito tendrá
el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviera el legítimo impedimento, en cuyo caso deberá ponerlo de conocimiento del tribunal al ser notificado de la designación. Los peritos aceptarán el cargo bajo juramento. Artículo 228. Impedimentos. No serán designados como peritos quienes no gocen de sus facultades mentales o volitivas, los que deben o pueden abstenerse de declarar como testigos, quienes hayan sido testigos de hechos objeto del procedimiento, los inhabilitados en la ciencia, en la técnica o en el arte del que se trate, quienes hayan sido designados como consultores técnicos en el mismo procedimiento o en otro que esté conexo. Artículo 229. Excusa o recusación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229, son causas legales de excusa o recusación de los peritos los establecidos para los jueces. Artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial. Excusa o recusación. La ley del organismo judicial establece que cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes que a juicio del tribunal, según las pruebas circunstanciales, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador, cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos con alguna de ellas. Cuando el juez vive en la misma casa o con alguna de las partes, exceptuando hoteles o pensiones. Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio. Cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, manantes o mandatarios de alguna de las partes, sus descendientes, cónyuges o hermanos. Cuando la esposa, consanguíneos del juez, hayan aceptado herencias, legados o donaciones de alguna de las partes. Cuando alguna de las partes sea dependiente del juez, cuando el juez, su esposa, descendientes o ascendientes o hermanos y alguna de las partes hayan otorgado contrato escrito del que resultase una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o a cualquiera de sus parientes mencionados. Cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos tengan juicios pendientes con alguna de las partes o hayan tenido antes. Cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila. Cuando del asunto pueda resultar daño o provecho de los intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. Cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Abuso sexual. Este tema considero, compañeros, que le deben de poner un especial énfasis en cuanto al desarrollo del mismo, ya que es muy frecuente dentro de la práctica profesional este tipo de situaciones en los cuales dentro del abuso sexual el médico debe establecer una evaluación física si se sospecha de un abuso, el cual debe ir contemplada en la descripción de la existencia, si existe, por ejemplo, vello púbico o no existe, el desarrollo genital, vulvar, si existe
evidencia leve, moderada o severa de un trauma genital. O bien, si dentro del introito vaginal existen restos seminales, de inmediato se debe tomar una muestra para complementar los procesos posteriores. De igual forma, se debe evaluar el estado del himen en cuanto a su integridad, sus escotaduras o bien si es de origen complaciente. Se debe también establecer anatómicamente la integridad del esfínter anal en cuanto a los pliegues radiados, su laxitud. Recordemos que la laxitud se tiene que determinar en virtud de que el ano es un músculo, así como el tono que éste mantenga. Si hay evidencia de una, de múltiples rasgaduras, y se debe establecer la descripción en relación a las agujas del reloj. Es importante también describir las características, su localización y si existen cicatrices alrededor. Pues si existieran cicatrices, quiere decir que ese abuso ha sido de una manera constante y de una manera muy frecuente. De todo ese procedimiento se tiene que establecer un dictamen, el cual va a ser dirigido a la autoridad competente que lo requirió. Si, por ejemplo, las lesiones necesitaran un tiempo de tratamiento, esto va a circunscribirse del daño anatómico, fisiológico y evidentemente desde el punto de vista psicológico, por lo cual es importantísimo que no solamente se describan las lesiones anatomofisiológicas, sino que también al paciente se le debe de solicitar un examen psicológico o psiquiátrico en el cual este debe de establecer las condiciones físico anatomopatológicas en las que se encuentra el paciente. El tiempo, como les decía, del tratamiento va a depender evidentemente de las lesiones, no solamente fisiológicas, sino psicológicas. De igual forma, va a estar rebajado temporalmente o por un tiempo indefinido desde el aspecto laboral. Asimismo, es imprescindible en los abusos sexuales establecer exámenes de gabinete que consisten en la BDRL, que es la prueba de gabinete para demostrar el contagio a la sífilis, también la prueba de ELISA. El BDRL es para la sífilis, la ELISA y el Western Blot son para pruebas de VIH. La prueba de ELISA es una prueba rápida, mientras que el Western Blot, si el ELISA sale positivo, para establecer por definición de un VIH positivo, tiene que tener 4 Western Blot positivos. Es decir, un Western Blot se debe hacer cada 3 meses durante un año, y si estos son positivos, es una prueba evidente e indubitable que el paciente es portador. La hepatitis B, recordemos que la hepatitis B también es otra de las enfermedades que se pueden considerar catastróficas y se le debe hacer un antígeno de superficie.
un HCG beta para definir si la paciente está embarazada. Esta es una prueba que es la más sensible que existe hoy día. Se utiliza o se hace de forma hemática, es decir, se extrae sangre y se establecen las mismas. Además, es necesario determinar la evolución del paciente para hacérselo constar a la autoridad pertinente. Con ello, compañeros, van a encontrar al final de la presentación 5 preguntas, las cuales ustedes deben de responderlas en base no solamente a lo establecido a través del documento per se, sino a al contenido de la presentación de la clase. Vamos a pasar a observar un vídeo para que ustedes puedan tener elementos sustantivos importantes en cuanto a esta situación. Buenas tardes a todos.
Bueno, compañeros, vamos a seguidamente, antes de ver los otros videos que les he preparado para el efecto, vamos a establecer un pequeño resumen. El tema es simple, pero como ya pudieron escuchar ustedes, aunque la legislación evidentemente es diferente en cuanto al articulado y a las penas, es muy similar lo que nos toca vivir a nosotros el día a día y posteriormente a ustedes dentro de su práctica profesional, que les va a tocar establecer el mismo tipo de situaciones. Entonces, voy a tratar, ojalá y lo consiga, de hacer un pequeño resumen de lo que establecimos dentro de la clase, del desarrollo de la misma, y que a ustedes les quede pues con lo que este colega ya manifestó. Evidentemente el médico juega un rol muy importante de un parto y se obtiene un producto vivo. No sé si les mencioné puede ser que dentro del alumbramiento tanto de un parto tóxico simple como de una cesárea segmentaria transperitoneal podamos Bueno, compañeros, perdimos la señal un minutillo, pero son los gajes del oficio. Espero que ya estemos conectados otra vez. Entonces les decía que los certificados de buena salud son los que emiten los colegas en ocasión de establecer, como dijo ya el colega en España, no solamente voy a dar fe yo de lo que el paciente me está diciendo, sino que yo tengo que elaborarle un examen físico a fin de que lo que yo estoy afirmando eh, sea la verdad. Entonces, yo tengo que definir no signos ni síntomas, tengo que establecer enfermedades para con ello indicar qué órganos o qué problemas físicos tiene el paciente. También se emiten certificados de enfermedad.
Estos se emiten los médicos cuando encuentran algún proceso patológico en el paciente, describiendo con qué métodos diagnósticos se estableció el proceso patológico, qué tratamiento farmacológico o de fisiatría en el caso de los problemas osteotendinosos se van a establecer, y cualquier otra condición que el médico pudiera considerar pertinente. Un certificado de embarazo que se emite cuando se hace constar el diagnóstico de embarazo y un tiempo en semanas transcurrido. Un certificado de defunción que, como todos ya sabemos, establece que el paciente falleció y las causas por las que el paciente falleció. Esto, como es un formulario que está preimpreso por RENAP, como también lo indicó el colega de la presentación, debe circunscribirse a enfermedades, a decir SIDA, neumonía, hipertensión descompensada, masa cancerígena, pancreatitis, no tos, vómito, diarrea, etcétera. Y como ya habíamos mencionado, los certificados que se emiten en función de complacer a los solicitantes o al tercero, en el cual pues establecen formas que no son las correctas, es decir, no se circunscriben a la verdad. De tal forma que esto está tipificado en el Código Procesal Penal, en el artículo 326, como falsedad de certificado. Esto, pues, ya sabemos, es penado por la ley. En cuanto a lo que se circunscribe a los registros médicos, estos son documentos utilizados para transmitir el diagnóstico, tratamiento y evolución de los pacientes, de los cuales se establecen en el personal de la salud y que contribuyen a la misma. En cuanto a la prescripción, yo siempre me quedé un poco anonadado de ver la forma en que en Europa, pero específicamente en España, establecen las prescripciones. Como ustedes ven ahí, está, o lo que el colega mostró, está la hoja que ya es preestablecida, en la cual tiene un apartado para poner el medicamento, la descripción, y en cuadritos que están al lado derecho, los miligramos y el tiempo que lo va a tomar y cuántas veces al día. Esto, sin lugar a dudas, y hay original y copia, escriben solo en la parte anterior. Generalmente acá escribimos en la parte anterior y en la parte posterior de la hoja, lo cual no es la mejor forma. Y toda prescripción o receta debe ir sin nada y sellada. Esto con el propósito de establecer fehacientemente que fui yo quien estableció el documento. Entonces, vamos a pasar ahora al informe médico legal. En cuanto a que vamos a volver a redefinir que la medicina legal es la medicina que reúne todos los conocimientos médicos que van a coadyuvar a la administración de la justicia y que se va a fundamentar en la aplicación de los conocimientos médicos para posteriormente poder resolver los problemas de índole judicial. Ya indicamos cuáles son los requisitos que debe tener el médico para ser perito. Sin embargo, vamos a
a darlo así otra vez a vuelo de pájaro, en el que perito es una persona que, poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos y prácticos, va a informar bajo juramento a la judicatura donde se le asigne sobre puntos de litigio en cuanto se relacionan con su especial saber y sobre todo la experiencia. Pues las cualidades es conocer de los problemas médicos legales, además debe tener conocimientos aplicables en el caso en que se dictamine. Evidentemente debe tener una experiencia no solamente sobre las destrezas para ejecutar sus operaciones materiales, sino en el ejercicio de los sentidos en general. Debe tener un pensamiento clínico y debe de aprender a establecer los parangones entre el presente y el pasado. La pericia, pues, es un procedimiento que debe de tener presente, porque es el estudio y el conocimiento que se unan a una visión clara de los hechos, de las circunstancias, de las perspectivas que influirán en la habilidad y posteriormente tomar las peritaciones. Asimismo, también tenemos la buena voluntad y la diligencia. Esto en cuanto que un experto debe poner en juego estas cualidades integrantes, una personalidad de tipo científico, debe tener voluntad, un firme deseo de cumplir con lo que se le establezca y un estímulo para llegar con celo, con esmero y con prontitud a establecer la veracidad de las situaciones. También debemos contar con moral y debe ser independiente. El perito debe de vivir siempre con la verdad, defender lo que cree y sobre todo ser justo, no tener temores, debe de evitar las complacencias, debe de ser insensible a los halagos, blindado a las amenazas y ajeno a las pasiones e intereses que se circunscriben en su alrededor, porque debe dejar constado su honorabilidad. Además, el informe médico legal ya nosotros lo definimos como un documento médico que se rinde a solicitud del fiscal, del juez, del Ministerio Público o bien cualquier autoridad competente, y deben de tener la atingencia en la administración de la justicia. De tal forma que los únicos que pueden solicitar un informe es el fiscal del Ministerio Público, un juez competente y quien debe establecer el mismo. Lo debe de establecer el médico forense, todo médico y cirujano que esté colegiado activo y que posea las calidades para emitirlo, el médico que atiende el caso y en su defecto los médicos directores de los hospitales, estos sean públicos, privados o bien los directores de los puestos o centros de salud. ¿Cuáles son los requisitos de una colaboración judicial? Estos se circunscriben a la fórmula de la consulta sea comprensible, que se pida que la ciencia y pues no se puede otorgar más, que se conceda en un tiempo suficiente para tener la prontitud y el esmero de evaluar adecuadamente el caso y que se proporcione el material informativo con el cual se pueda elaborar el mismo. Ya repetirle los artículos, pues creo que ya no
es pertinente porque ya los definimos y esto ya les quedará a ustedes de forma investigarlo con las vinculaciones que tienen con el código. Para terminar, vamos a el dictamen, que es nada más que una conclusión a la que ha llegado el perito tras el análisis de los objetos de la prueba, de acuerdo al arte, ciencia o técnica en el que él domina. Y esta se va a presentar por escrito, firmado, fechado y sellado por él. Con esto, estimados compañeros, pues damos por finalizado el tema del día de hoy. Como siempre, espero que haya sido de su complacencia académica, solicitándoles únicamente porque por falta de tiempo, pues ya no fue posible observar los otros dos videos que son un poco más cortos y engloban y sintetizan conceptualizadamente aspectos diferentes de los que ya evaluamos el día de hoy. Así que esperando Dios mediante vernos en 8 días y reiterándoles un exitoso y adecuado inicio del fin de semana. Tengan ustedes un excelente día.